Esto es Hora Internacional en la Digital Radio Madrid. Estamos en vivo, esto es Hora Internacional. Bienvenido, bienvenida, usted nos sintoniza. Estamos en vivo para todo Madrid, toda Iberoamérica, a través de la señal de la digitalradiomadrid.com, también a través de la señal de nuestra emisora aliada, pinradio.net. Y estamos con un periodista brillante en el análisis, en la interpretación de los hechos, sobre lo que viene ocurriendo en Venezuela, que es hoy un tema de mucho interés en la gran prensa occidental, y queremos dar la bienvenida a Marcos Amorín. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, amigos, saludos a toda esta gente que te sigue a través de la Digital Radio de Madrid y también a la gente de Pin Radio, equipo con el cual tengo el honor de trabajar ya desde hace unas cuantas semanas atrás. Un placer estar con Radio Digital y bueno, siempre presto para analizar todo este acontecer de este país tan convulsionado como Venezuela. Marco, nosotros queremos empezar preguntando lo que siempre le preguntamos a todos los invitados que son de nacionalidad venezolana, que hemos entrevistado a muchos. ¿Qué está pasando? Mira, lo que está pasando es sin duda alguna, pudiéramos decir, el resultado de muchos problemas que se han ido acumulando, que se dejaron pasar y que precisamente con la llegada de Nicolás Maduro al poder parece que se evidenciaron todos los males de los venezolanos en cuestión de meses. Lo hablamos fuera de micrófono de que una vez que fallece Chávez pareciera que todos los males explotaron por todos lados, los males económicos, los males sociales, la represión que no hubo con Hugo Chávez, porque hay que decirlo, con Hugo Chávez no hubo esta magnitud de represión. Y estamos viendo, bueno, la vorágine de todo un compendio de desastres acumulados que están explotando paralelamente con una sociedad que parece que se acostumbró, que es lo más peligroso. Una gran parte de la población está como que acostumbrada a vivir en este desorden. Y lo que está pasando es sencillamente consecuencias de todos los actos políticos que se hicieron en el pasado y que reventaron con un grupo de políticos que están gobernando el país que no tienen ni la más menor idea de lo que es precisamente una democracia, o por lo menos el concepto más básico de democracia. Bueno, has tocado un punto importante y es esto último, que es muy interesante. Venezuela está gobernada en este momento por un grupo de políticos que no tienen la más mínima idea de lo que es una democracia, pero ¿cómo esperar democracia de gente con formación marxista? Esto pues suena muy utópico, ¿no? Y poco real. Mira, yo difiero mucho de la gente que habla de que esta gente que nos gobierna son marxistas. El marxista, de hecho yo siempre como estudioso de la materia, porque yo también soy internacionalista egresado de la Central, la concepción marxista nunca se aplicó como tal en América Latina, ¿no? La gente que ha intentado parecerse al marxista, pues lo que ha terminado es realizando gobiernos autocráticos y comportándose de una manera, bueno, más capitalista que los propios que ellos criticaban. Aquí sí hay algunos factores históricos que han participado en el gobierno de Chávez que son obviamente inclinados a lo que es el régimen de Fidel Castro en Cuba, pero yo te puedo asegurar que esta gente que está en los altos poderes, ninguno de ellos es marxista. Sus comportamientos en cuanto a las posesiones de dinero que tienen, su vida personal, los distan mucho de lo que es la concepción marxista. Así que aquí lo que tenemos es sencillamente una especie de disfraz de marxismo, y un marxismo bombardeado primero por la figura de Hugo Chávez, que después de muerto lo han mantenido como una figura llena de adoración, ya prácticamente una figura religiosa de estos señores, pero también con un problema, amigo, y es que sencillamente tenemos petróleo. Un país como el nuestro con petróleo, pues cualquier revolución de cualquier característica se va a mantener siempre y cuando los demás países alrededor nos estén adulando por precisamente le estemos vendiendo petróleo barato. Así que yo disto mucho eso. Hay gente que considera que sí hay marxistas en el poder. Yo creo que hay muy pocos. Y creo que de hecho los realmente marxistas han sido los que han criticado últimamente a Nicolás Maduro, siendo de la misma tolda del Partido Socialista Unido de Venezuela, por la política que ha llevado a cabo en materia económica, en materia de seguridad social y bueno, ni hablar de todo lo que hemos visto en la calle. Marco, es interesante esto que estás diciendo en el análisis, ¿no? de la realidad actual venezolana, que dista muchísimo de la realidad de hace, ¿qué? 15, 20 años, ¿no? Venezuela era un país exportador en distintas áreas, era un país receptor de inversiones extranjeras,
y tenía liquidez. Hoy en día Venezuela no tiene la liquidez con la que contaba en el pasado, a pesar de un gran absurdo, y ese gran absurdo es tener el precio del barril de petróleo sobre los $100. Y hay pobreza. Esto es algo que no se explica, ¿no? Claro. Mira, fíjate, Gerardo, que me acabas de recordar, bueno, hace 15 años yo estaba todavía, yo estaba empezando la universidad hace 15 años, y el Chávez que gana las elecciones en el año 98, mucha gente ese fenómeno lo veía como una posibilidad de salir de los males que teníamos, porque también es una falsedad muy grande decir que antes de Chávez todo estaba bien. Teníamos problemas sociales, teníamos problemas económicos, pero no eran tan palpables, porque primero éramos menos población, y segundo, de alguna manera, había cierta estabilidad en la moneda. Llega Chávez, llega esta revolución, pasan los años, el barril de petróleo, como tú bien lo indicabas, bueno, más de la mitad del periodo de Chávez estuvo más de $100, todavía están más de $100 el barril, y sin embargo tú te das cuenta de que paradójicamente somos uno de los países más pobres del continente, una de las mayores inflaciones del mundo, casi. De hecho, yo creo que este año terminamos batiendo el récord y siendo los campeones mundiales de inflación en el planeta. Y todo esto, de alguna manera, te lleva a ti a la conclusión, o por lo menos en mi caso, a que la gente que llegó al poder no tiene ni la más menor idea de lo que es precisamente administrar recursos. Ese es el resultado que tenemos ahorita. Un país con un potencial económico muy grande, con petróleo bastante, que al cual pudo haberse utilizado esa renta petrolera para sembrarla, como lo dijo alguna vez Arturo Lapietri, y sencillamente se quedó en comprar conciencias, comprar apoyos internacionales, hacerse amigo de gobiernos de izquierda. Ahora, bueno, después de Chávez, la creación de estos grupos, por ejemplo, como Petrocaribe, que son alternativas que, mira, ya después de 4 o 5 años, yo como internacionalista no le veo ningún tipo de sentido para Venezuela, para los intereses del país, porque prácticamente estamos Pero esto del ALBA, perdona que interrumpa, esto del ALBA y esto de Petrocaribe se parece mucho a la Unión Africana. No sé si conoces un poco del tema. Sí, y es que la Unión Africana fue fundada por la Libia de Gaddafi y era financiada y mantenida por Gaddafi. Que exacto. Ese foro internacional no tenía ninguna utilidad. Igual bueno, pasa con esto, recuerda, ¿no? que Gaddafi hace el famoso tema del panafricanismo y todo aquello para crear esa unidad africana. Y pero el libro verde, ¿no? Y el famoso libro verde de Gaddafi, todo esto. Exacto, exactamente. Bueno, fíjate, Gerardo, que tocaste un tema interesante, porque de hecho, recuerda que Chávez fue muy amigo de Gaddafi. Estos grupos o estos dirigentes que se la dan de socialista, porque Gaddafi se la daba de socialista en Libia, buscan apoyo, buscan crear bloques internacionales. Gaddafi tenía petróleo, Venezuela con Chávez y con Maduro tiene petróleo, puede crear este tipo de organismos, pero tú tocaste algo hace rato importante, ya no tenemos liquidez, ya el país está en un colapso económico, ya el tema del petróleo no está resolviendo. Si bien una parte del apoyo internacional lo vamos a mantener con los países cercanos a nosotros, es un hecho que nosotros vamos a vender, y eso ya está corriendo por las redes desde hace unos días, la venta de Citgo, nuestra refinería en los Estados Unidos, porque no hay dinero. Y necesito tener dinero como gobierno porque tengo un aumento de gasolina en puerta y tengo un gasto público que tengo que manejar. Y ya se acabó, como decimos aquí en Venezuela, la papaya, se acabó lo fácil. Ahora vienen los tiempos más complicados, pero un gobierno que se empeña en mantener ese apoyo internacional a base de petróleo. Así que aquí estamos realmente, como yo digo, de forma, digamos, un poco soez, pues estamos en Karaquistán, somos un país y somos una ciudad llena de violencia por todos lados, y siendo un país petrolero, un pobre país rico, que no está invirtiendo sus recursos en los venezolanos, sino que los está regalando. Marco, hay varias cosas aquí, ¿no? En esta lectura que acabas de hacer, que es muy interesante. Venezuela no solamente está regalando sus recursos económicos en alianzas sumamente, alianzas sumamente desventajosas, sino que también está dejando marchar a sus jóvenes, ¿no? Hay un datos importantes, por allí veíamos, si recuerdo la fuente la diré, pero en concreto es que han salido de Venezuela alrededor de 1 millón de jóvenes. Esto es preocupante para cualquier país. La generación de relevo, o esa élite preparada que se fue de Venezuela para bueno, tener una mejor vida o cualquier otra cosa, que no ha regresado y no va a regresar por las condiciones que tiene Venezuela ahora mismo. Mira, son 1 millón de personas
un millón de personas que hacen mano de obra y cualquier cantidad de cosas que se pierden. El país perdió este capital humano, Venezuela perdió este capital humano, y no hay cómo reponerlo. ¿Por qué? Porque no se invierte en educación, porque no se estimula la preparación de la gente, y además de todo, lo peor de todo es que todo en Venezuela se subsidia, y esto no puede ser. Sí, fíjate que ese es el grave problema de los gobiernos socialistas, Gerardo. Fíjate, aquí hay gente en Venezuela que a veces me critica, ¿no? Porque si nosotros analizamos la historia venezolana después del año 59, después del año 58 con la caída de Pérez Jiménez, de Marcos Pérez Jiménez, nosotros hemos pasado por todos los tipos de socialismo existentes desde el punto de vista de la ciencia política. Pasamos por la socialdemocracia con Acción Democrática, pasamos por el socialcristianismo con COPEI y con Convergencia cuando gobernó Caldera en su último periodo. Y después llegamos a esta locura que socialismo del siglo XXI, socialismo bolivariano, como lo queramos llamar, pero que son gobiernos en síntesis, porque eso también pasó con Acción Democrática y COPEI, gobiernos que se han dedicado, en vez de crear la conciencia de obtener las cosas por el trabajo y no por el regalo del Estado, pues han hecho todo lo contrario, porque estas prácticas, y hay que decirlo, estas prácticas que hacía el chavismo eran copias fieles de lo que hacía Acción Democrática y COPEI en otrora. O sea, es decir, aquí el pobre, prefiero tenerlo pobre, prefiero regalarle la casa, prefiero regalarle todo, porque sé que es un voto seguro a la hora de una elección. Y por eso el salto cultural que tú das cuando vas a otras sociedades donde la pobreza es de otra índole, donde sencillamente la gente tiene que trabajar y sabe que tiene que trabajar para obtener lo que necesita, que el Estado está allí para ayudar en cosas muy puntuales, pero somos una sociedad que por el tema del petróleo históricamente nos acostumbramos fue a que el papá Estado nos dé todo, a que el papá Estado nos resuelva, y es muy complicado. Fíjate que yo hoy casualmente hablaba con un colega periodista y estábamos hablando acerca de posibles escenarios si llegase a haber algún cambio de gobierno en algún momento, y concluíamos de que la gente aquí tiene una falsa concepción de que si se va Nicolás Maduro los problemas de Venezuela se van a acabar, y eso no es así. Aquí van a pasar décadas, porque nuestro problema no es ni económico ni es político, es un problema cultural, y ese problema cultural va muy arraigado al petróleo y a lo fácil que ha sido para los venezolanos vivir por la renta petrolera sin hacer menor esfuerzo. Hablábamos de que antiguamente había inversión privada que había en Venezuela, sí, pero éramos un país importador también. Éramos un país que ensamblábamos cosas. Aquí hay un recurso humano, ese mismo recurso humano que tú me hablabas que se fue, ese mismo recurso humano que ahora se prepara en universidades en el exterior, es un recurso humano que puede crear bienes y servicios, que puede crear tecnología en Venezuela y sencillamente está en otro país y va a seguir viviendo en otro país mientras este desastre continúe en Venezuela. Estamos con Marco Amorín, periodista, también integrante de pinradio.net, y él interpreta lo que está ocurriendo en Venezuela. Consideramos un tema importante para ilustrar en la Unión Europea y en toda Iberoamérica lo que está ocurriendo en Venezuela. Marco, en Madrid a mí me preguntaban, mira, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué está pasando en Venezuela? Y uno explica que se trata de un sistema poco democrático, un sistema nuevo que utiliza las instituciones de la democracia para ejercer algo distinto a lo que es la democracia, ¿no? Y los europeos no lo entendían. Yo creo que no lo entendían porque simplemente no lo han vivido. Sí, fíjate, ¿no? Fíjate, Gerardo, que no sin ir muy lejos, tú por ejemplo vas a sociedades inclusive cercanas a las que tenemos nosotros, países como Perú. Yo tengo muchos amigos allí porque de alguna manera, estando en el liceo, cuando estudiaba en el liceo, bueno, tenía amigos peruanos que hoy ellos regresaron a Perú con sus padres. Y justamente regresaron por este desastre que vimos en Venezuela. Y ellos me decían, mira, Perú vivió dictaduras militares, Perú vivió 10 años de gobierno de Fujimori, Perú vivió gobiernos de socialdemocracia y algunos medio izquierdosos que de alguna manera cometieron graves errores. Pero fíjate Perú económicamente cómo está. Y nosotros no tenemos petróleo, nosotros sí tenemos una costa muy grande, me hablaban mis amigos en Perú. Y si nosotros tuviéramos un cuarto del petróleo que ustedes tienen en Venezuela, mira, ¿qué no sería Perú? Perú, como potencia dentro de la Alianza del Pacífico, con su fachada pacífica, optando a otros mercados, con muchos problemas, siempre lo pongo de ejemplo, porque ellos son una sociedad que han pasado dificultades muy graves. Y es lo que tú dices, en Europa, explicar esto en Europa no es fácil porque el tema de Chávez en su momento fue un tema de moda, ¿no? El hombre
tenía un discurso que, de alguna manera, quizás por eso de romper el protocolo y de la forma como hablaba, se ganó mucha gente, pero así como nosotros no hemos vivido guerras mundiales en América, no sabemos lo que es de repente estar en una situación como la vivieron los europeos, por todos estos conflictos que históricamente vivieron los europeos hasta el año 45 con la Segunda Guerra Mundial, pues también para ellos es extraño que por la vía de la democracia lleguen gobiernos totalitarios. Y esa es una gran conclusión a la que yo he llegado con muchos colegas. Bueno, ya va, Marco, perdona. Los nazis llegaron por medio de unas elecciones al poder en Alemania, ¿no? Sí, exactamente. Y Haider en Austria llegó por medio de unas elecciones también. O sea, sí, pero fíjate que el asunto en América no era tan... para nosotros una dictadura militar era producto de un golpe de Estado, de un militar con una gorra que se montaba en un tanque y tomaba el poder. El caso muy distinto que es este caso del chavismo que llega por vía electoral, que es el resurgimiento de una falsa izquierda, de un falso marxismo, como te dije. Yo no creo en estos socialistas, no sé que no son socialistas y que o sea, de socialistas tienen el color quizás y se ponen una cosa roja y se ponen el símbolo comunista quizás en la cabeza. Pero socialistas, le digo yo. Socialistas, pero realmente es algo novedoso en América Latina porque Gerardo, nosotros en América Latina los golpes de Estado, las dictaduras las asociamos, era un militar que tomaba el control y normalmente eran de derecha, pero que llegase un gobierno por la vía electoral, manipular un pueblo de la forma como se manipuló, con un capital político tan grande que tuvo Hugo Chávez, porque hay que reconocer que el hombre, las primeras elecciones que ganó, y de hecho ya estando a punto de morir tenía un gran capital político, este hombre, Nicolás Maduro, en cuestión de un año ha dilapidado ese capital, y ahora estamos bajo lo que nosotros consideramos una verdadera dictadura militar, porque son realmente los militares los que están gobernando este país, y eso hay que decirlo. Este país está bajo un régimen militar disfrazado de democracia. Estamos en vivo con Marco Morín, www.ladigitalradiomadrid.com, www.pinradio.net. Quien les habla, Gerardo Moreno, @GerardoMoreno82. Y usted, si nos está sintonizando en este momento, le damos la bienvenida a Hora Internacional, conversando sobre el tema Venezuela con Marco Amorín, analista y periodista en asuntos venezolanos e internacionales. Marco, sin embargo, yo insisto en el tema, y no quiero con esto cansar a la audiencia, ni menos al invitado, con mucho respeto sí. Estos regímenes utilizan sus recursos además para presionar diplomáticamente cuando necesitan y quieren cosas, no se atienen a las reglas de la convivencia internacional, y parece que siempre andan por caminos poco éticos, ¿no? Digamos, ¿no? Por ser sutil. Y no, para nada nos saturas, o por lo menos me saturas a mí, Gerardo, con esto, porque hay que explicarle a la gente, a la audiencia en España, porque hay gente en España que se confunde, que de alguna manera ve información que no es. Hay que recordarle a nuestros amigos en España que precisamente ventanas como esta, la Digital Radio de Madrid, y como Pin Radio en Colombia, y como algunos medios que quedan en Venezuela, son las únicas ventanas para poder hablar, porque en Venezuela no hay medios libres. Hay que decirle eso a nuestros amigos en España, a nuestras familias. Tengo familia allá en España también, en Orense, y que estos son los únicos canales para poder hablar. Eso que me estás tocando ahorita es, bueno, el resultado directo que tenemos, o el ejemplo directo que tenemos, es el caso de Aruba. La presión diplomática que se ejerce por la captura de un narcotraficante, de una persona... Iba a decir aquí que sin citar nombre, iba a decir que sin citar nombre. Sí, precisamente una persona que está vinculada, según la Dirección de Antinarcóticos estadounidense, y que está precisamente procesado en Estados Unidos por una fiscalía en la Florida, es detenido en Aruba. Esto es un caso muy importante que inclusive involucra un país europeo, que es el Reino de los Países Bajos, porque este señor que se le dio una cargo diplomático, un cargo de cónsul general en Aruba, no tenía el placer aprobado por el Reino de los Países Bajos, llega a Aruba, es detenido por la DEA, detenido por las autoridades de Aruba a solicitud del gobierno estadounidense, y esa presión diplomática, gracias al petróleo, gracias a la chequera, hace que este señor sea liberado, y sencillamente Holanda se lave las manos y diga, bueno, no, es que él no, sencillamente lo vamos a declarar persona no grata. Esa presión nos hace ver a nosotros primero que estamos en un problema gravísimo, porque estamos hablando primero de un tema de narcotráfico.
no poder ha sido, que puede llegar a tener. Marco, no ha sido sentenciado por ninguna corte, el acusado en este caso. En derecho penal se habla del presunto culpable, presunto acusado, pero todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. En este caso, y no defiendo a nadie con esto, el hombre no ha sido ni siquiera sentenciado en ninguna corte. Hay una acusación, no lo han procesado, no lo han podido procesar, por eso lo requería la justicia americana, ¿no? Pero no hay una sentencia en firme, ni siquiera en Venezuela la hay. Entonces, pero en Venezuela no la va a ver, en Venezuela no la va a ver. Entonces, es un caso bastante complejo. No quisiera que el tema del programa, que es Venezuela, que me parece más importante que este caso, ¿sí? Se nos fuera el programa en esto, porque sí, es muy interesante. Sabemos que terminó en medio de una polémica, yo la llamaría, no sé qué palabra puede haber para interesante o algo, yo diría que sorprendente. Pero que sí, que tuvo un final. Mira, en mis cuentas daba otra cosa, ¿no? Pero terminó de una manera totalmente distinta. Creo que no fui el único sorprendido. Y ya está, es algo que ya ocurrió. Que tienen que encargarse algún día esto de resolverse, sí, tiene que resolverse. Pero en lo inmediato no va a pasar. Vamos a estar claros que esto no va a pasar en lo inmediato. Y pasará mucho tiempo hasta que esto tenga una solución. Claro. Pero fíjate, es lo que hablábamos acerca de esa chequera, pues así como este caso, muchos otros apoyos, muchas otras cosas en el mundo que están pasando y que sencillamente hay gobiernos que se hacen de la vista gorda, precisamente por esta chequera petrolera, precisamente por este poder económico que aún tiene Venezuela en materia de hidrocarburos, porque nosotros a veces estamos indignados de ver cómo hay gobiernos que están al tanto del nivel de represión que se vive en Venezuela, del nivel de inseguridad que tenemos en este país, uno de los países más violentos del mundo, y no me enorgullece decirlo. Caracas es la segunda ciudad más violenta de América Latina. El nivel de fallecidos, de asesinados por cada 100.000 habitantes es de 120, 130. Estamos hablando de que es una media altísima. Y esta gente está pendiente de Gaza, está pendiente de los conflictos internacionales, y aquí en Venezuela nadie está pendiente de nosotros. Esa chequera petrolera, ese petróleo que para algunos es importante procesarlo y venderlo en derivados, pues a nosotros nos está haciendo daño, porque es precisamente esa apatía internacional que existe con líderes como Leopoldo López preso y con otros liderazgos políticos presos, que nos dan la espalda, y es triste decirlo porque yo como venezolano quisiera vivir en otra situación y no precisamente en un país que está colapsado por los cuatro costados y socialmente estamos disminuidos. Permítame preguntarle, Marco, puede ser que se ría un poquito con esto, pero ¿y el chavismo ha llevado a Venezuela a la independencia económica? Oye, mira, eso es una gran locura. Eso es, me recuerdo de tantas frases que dijo el fallecido presidente Chávez de la Venezuela que iba a empezar a construir hasta, bueno, satélites, y íbamos a construir, no sé, una nave espacial hasta Marte, cosas por el estilo, ¿no? De forma jocosa los dijo. No hay independencia económica, todo lo contrario, somos un país que el 75% de lo que consumimos es importado. Hace unas cuantas horas estaba revisando aquí unas estadísticas de FENAGA y también de otros actores que procesan carne, actores agrícolas y ganaderos en Venezuela, que indicaban que cerca del 70% de la carne que se consume es importada, después que nosotros hace 15 años era al revés, era el 70% producida en Venezuela y el 30% para cubrir la demanda se importaba. Estamos hablando de un país que tiene una dependencia, bueno, de casi el 90% en cuanto a lo que es arroz, pastas y otros alimentos directos importados. Y una tradicional semilla, frijol, no sé cómo lo dirían en España, que aquí le decimos caraota, los famosos granos negros, los estamos importando. Los importamos de Argentina. O sea, hasta eso llegó Venezuela. O sea, yo creo que si un país es independiente económicamente, pues el más claro ejemplo de que no somos independientes somos precisamente nosotros. No, lo digo. Los niveles de importación, tú ves nuestros datos del Banco Central y la balanza de nosotros comercial es un desastre con todos los países, está negativo en todos lados. Yo lo digo porque recordé cierto comercial de la tele venezolana que vi en estos días por ahí y decía independencia y soberanía y tal, ¿no? Y bueno, una pregunta, No, nada más una pregunta. Eso es una total locura. Fíjate que aquí en Venezuela, Gerardo y amigos allá en España, tú vas a un supermercado
vas a encontrar, en estos días me dio risa porque nosotros tenemos problemas inclusive para adquirir el agua potable, ¿no? El agua mineral, el agua potable. Y hay unas aguas que se están vendiendo que vienen de Cuba. O sea, hasta ese nivel de importación tenemos nosotros de que tenemos que tomar agua cubana. Sí, eso por ahí lo leí, lo vi la foto en Twitter y yo pensaba que era apenas un rumor. O sea, No, es cierto. no, es así, es cierto totalmente. Y de hecho, hay inclusive, bueno, las medicinas es un gravísimo problema que tenemos ahorita. Eso es bueno también, y yo aprovecho esta ventana para denunciarlo y para manifestarlo, de que aquí en Venezuela tenemos un problema grave con medicinas que no se están importando, necesarias para los pacientes de cáncer, para los pacientes con VIH. Y hay graves problemas para adquirir las medicinas. Es sencillamente, mira, con tal de darse una paseadita por las farmacias de Caracas y de otras ciudades importantes del país, te vas a dar cuenta de que esto que estoy diciendo no es una exageración de lo que ellos llaman la derecha fascista o de los imperios comunicacionales que quieren tomar la revolución. Estamos hablando de la realidad de la gente de a pie, del venezolano de a pie, que es el que sufre los avatares de todos estos desatinos, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, hay escasez de medicamentos, también hay escasez de alimentos, ¿no? Tengo entendido que hay problemas en el suministro de alimentos en distintas ciudades. Esto, sin sonar exagerado, estamos diciendo lo que la gente manifiesta todos los días a través de las redes sociales, que parece son el único medio que les queda a los venezolanos para intentar drenar ese malestar además creciente, ¿no? Sí, es un malestar creciente, pero es como te decía al principio, Gerardo, en la entrevista, que pareciera que hay una gran parte de los venezolanos que se acostumbró a vivir en una cola, se acostumbró a vivir a las afueras de un supermercado esperando a ver qué llegó hoy, si hoy llegó azúcar o llegó aceite, y eso genera un comportamiento de compra exagerada, porque entonces las personas también, yo comprendo a algunos economistas cuando dicen, economistas que están un poco inclinados hacia el chavismo, porque ellos dicen, bueno, es que el nivel de consumo también aumentó, sí. Porque una persona que de repente está esperando que llegue el aceite, dura 2 meses sin aceite y llega el aceite, no te compra 2 aceites, intentará comprarte 6 o 7 aceites. Entonces cuando esa persona consume y todos consumen de esa forma, se desabastece. Pero el problema es quién es el culpable. Obama es el culpable de que no tengamos aceite o arroz y azúcar. Creo que el culpable somos nosotros mismos por nuestras políticas de dependencia y de esos negocios turbios que se están haciendo con los alimentos, donde todo lo importamos y no estamos produciendo prácticamente nada aquí en Venezuela. Permítame decirle además, Marco, que el señor Obama no tiene tiempo para Venezuela en este preciso instante. Estoy viendo la noticia, dila tú se acaba de anunciar que la Casa Blanca ha ordenado a las tropas norteamericanas bombardear Irak. Y no están bombardeando por capricho. Es una operación militar humanitaria para salvar a 40.000 cristianos que están asediados por la gente de ISIS. El grupo islamista ISIS, que traducido al español significa Estado Islámico del Irán y el Levante, que quiere conformar un califato en las fronteras de Siria e Irak y extenderse hasta Israel. Porque no sé si mucha gente lo sabe, pero estos grupos Hamas, Hezbollah y ISIS comparten la misma agenda. Estados Unidos está en un operativo militar para intentar salvar a 40.000 cristianos. Estos grupos islamistas además asesinan gente por la que nadie protesta, asesinan a cientos de personas, hacen ejecuciones sumarias por las que ninguna organización humanitaria protesta en el mundo. Pero vaya a ver usted lo que está pasando en Oriente Medio entre Israel y Hamas y verá cómo la gente censura a Israel que combate a los islamistas de Hamas. Pero ese es otro tema. Estamos con Venezuela. Esto es lo que está pasando y el señor Obama no tiene tiempo para Venezuela y no lo ha tenido en estos 8 años. Tal cual. Nosotros, de hecho, aquí en Venezuela, Gerardo, cuando llegó Obama al poder, bueno, de alguna manera había cierta esperanza de que las relaciones con Estados Unidos se pudieran un poco encaminar hacia una normalización, porque sabemos muy bien que desde la llegada de Hugo Chávez no ha habido una buena relación con Estados Unidos. Sin embargo, mira, este gobierno demócrata en los Estados Unidos ha sido un poco hipócrita, y eso es una posición muy personal, porque muchas de las denuncias que se tienen en Venezuela con respecto a esos capitales que han sido extraídos de Venezuela y han sido colocados en el exterior, y hay propiedades en la Florida, y hay nombres y apellidos de personas y testaferros que han hecho negocios con dinero de forma ilícita de la República, no hemos recibido una respuesta contundente del gobierno estadounidense. De alguna manera, esta es una relación de amor y odio necesaria. Yo le digo a mis estudiantes de la universidad, cuando les doy clases de comercio internacional, les digo, mira, esta es una relación de amor y odio necesaria porque Venezuela necesita venderle a Estados Unidos la cantidad de petróleo que
que siempre le ha vendido. Y Estados Unidos tiene un proveedor directo, el más cercano y el más seguro que tiene por ahora, que es Venezuela. O sea que esto de aquí se monte quien se monte. Un gobierno que esté en Venezuela o en Estados Unidos siempre se van a necesitar mutuamente. Ojo, Marco, Canadá ha estado cortejando en los últimos 2 años a Estados Unidos para venderle petróleo. Eso sí sería grave para Venezuela, que Canadá terminara siendo el suplidor de Venezuela, pues lo tiene al lado. Pero esto es una relación de amor y de odio que hay. Y pese a todas las disputas ideológicas y todo lo que Chávez habló del imperio, y Nicolás Maduro y los gobiernos de Obama y de Bush anteriormente, nosotros estamos aquí, el venezolano de a pie, viviendo día a día con expectativa de qué va a pasar en este país, si va a haber una implosión social, si seguirá la situación de status quo que hemos mantenido con el gobierno de Maduro, o si habrá de alguna manera algún cambio que pueda llevarnos a nosotros a algo muy sencillo, que es paz interna en Venezuela. Porque el problema más grave de todo, y te lo digo, te lo vuelvo a repetir, más allá del tema político, más allá del tema económico, es el tema cultural. Y el problema más grave, tú le preguntas a cualquier venezolano, el primero que te va a decir es la inseguridad. Estamos con Marco Morín, www.ladigitalradiomadrid.com, www.pinradio.net. Usted puede escucharnos en hora internacional en estas 2 emisoras, ladigitalradiomadrid.com para la Unión Europea e Iberoamérica. Y si usted está en Sudamérica y quiere escuchar buena radio, usted puede sintonizar pinradio.net y conectarse con la señal de pinradio.net, que se origina para toda América Latina, Miami, el Caribe y Estados Unidos desde la ciudad de Bogotá. Marco, la inseguridad es un gran problema en Venezuela, la escasez, el desabastecimiento, la inflación, el posible aumento de la gasolina, la falta de valores. ¿Qué problema no tiene Venezuela, no? Mira, a mí me encantaría, a lo mejor alguien que nos escucha en la radio dirá, oye, este periodista es el trovador del desastre y que no hay nada positivo en ese país. No, es que no estoy diciendo mentiras ni exagerando lo que digo, porque sé que a lo mejor hay amigos allá en España que, bueno, tienen su corazón rojo, socialista, y bueno, creen en estos gobiernos supuestamente progresistas en América. De hecho, allá en España hay uno bien preocupante, una persona que ha hecho un revuelto muy importante, un revolución muy importante. Yo prefiero no nombrar a este señor para no hacerle publicidad, porque este señor estuvo en no recuerdo, creo que fue en Cadena Cero, ahora no recuerdo, y hizo un debate, y él decía cosas como, repita después de mí, o sea, por Dios, usando algo que inventó un hombre de la derecha, por Dios. Exacto. O sea, el tipo bueno, ¿no? Por eso te digo, Gerardo, que yo sé que a lo mejor habrá alguien que nos escuchará, que no compartirá lo que diré y quizás pensará que estamos exagerando. ¿Qué problema no tiene Venezuela? O mejor dicho, ¿cuál sería lo único positivo que podemos tener en Venezuela? Mira, la esperanza es quizás el último que tenemos positivo, porque todavía vemos millones de venezolanos, y ahí me incluyo yo, que estamos esperanzados en tener un país diferente, que cuestionamos, porque yo también soy muy crítico de la oposición que tenemos, y hace poco lo hice por las redes sociales, que nosotros tenemos el gobierno que tenemos también por tener la oposición que tenemos política. No es un secreto de que en la oposición venezolana existen fracturas, existen desacuerdos, han habido posturas muy tranquilas, han habido posturas muy, yo diría que bastante, no sé, ambiguas en algunos casos, y una oposición que, bueno, mientras muchos jóvenes salieron a la calle a protestar, no a incendiar el país, ni a querer quemar un carro, quemar un caucho porque era de la moda en ese momento, no, es una forma de drenar el desastre que tenemos nosotros acumulado. Bueno, otros políticos de oposición veían los toros desde la barrera, como dicen por allí, una forma muy tranquila, muy risible, con muchas risitas con el gobierno y mucho cariño. ¿Y qué problema no tenemos en Venezuela? Mira, creo que lo único que más bien nos queda es la esperanza y bastante petróleo. Pero evidentemente estamos en una hipotecado futuro el petróleo, ¿eh? Sí, no, mira, y de hecho esto del petróleo, tú analizas la historia de América Latina y te das cuenta que el mismo Pancho Villa lo dijo en alguna oportunidad en México, y cuánta gente no ha criticado este oro negro porque precisamente a América Latina le ha traído más males que cosas buenas realmente, y nosotros somos el más claro ejemplo en Venezuela. Nuestra sociedad, y eso lo sabe la gente en España, nuestros amigos en España, cuántos españoles no tienen familia en Venezuela todavía, cuántos amigos míos y de tanta gente que uno conoce que compartió la vida con uno se fueron a España hace años por
precisamente buscar un nuevo horizonte en tierras europeas porque se veía venir este desastre. ¿Y cuántos están en la lista de espera por irse? Porque como tú lo tocabas hace rato, el tema de la gente que se esté yendo de Venezuela es bastante grave. Esto es sinónimo de que no estamos en un país que está bien. Mire, No pero usted, dígame, ¿se iría demasiado o no? Mira, me iría demasiado, me han salido de varias posibilidades de irme demasiado, pero siempre cuando lo he pensado, mira, ese sentimiento de quedarme y de seguir luchando por el país, así sea en una trinchera a través de un medio, así sea clandestino, pues lo voy a seguir haciendo. Creo que la gente que está en el exterior, que se ha ido por cualquier otra situación y no le respeta que se hayan ido a una Venezuela distinta, yo tengo fe de que este país va a arreglarse. Aquí hay gente que critica que la gente se va, que la gente sale corriendo, que el que se puede ir se vaya. Mira, el que se puede ir yo no le voy a decir que se quede. Váyase, prepárese más bien y siempre tenga presente que si este país cambia, usted lo vamos a necesitar para que regrese y trabaje aquí. Estamos con Marco Morín, periodista, analista internacional. Nos cuenta su visión sobre lo que ocurre en Venezuela. Repasábamos temas importantes como el caso de aquel general venezolano que estuvo detenido unos días en Aruba, posteriormente fue liberado. También hablábamos de los problemas que tiene el país, en este caso Venezuela, de escasez, inseguridad, desabastecimiento y también las continuas protestas civiles. Marco, yo quería preguntar hace un instante, retomando rápidamente este tema que estamos ya en los minutos finales, esa protesta civil de los jóvenes, naturalmente que va a continuar, esto me parece a mí que es indetenible, pero ¿ese es el camino realmente para lograr el cambio o no? Mira, Gerardo, las protestas que yo tuve el honor de empezar a cubrir desde febrero, y de hecho yo fui detenido en algún momento por el SEBIN venezolano en abril por cubrir las protestas, como muchos periodistas nos pasó aquí en Venezuela. ¿Cómo fue esa detención? Eso fue una cuestión bien anecdótica porque me retuvieron por alrededor de un espacio de 6 horas en un vehículo, me llevaron a la sede del SEBIN, más no me ingresaron dentro de la infraestructura. Y fue una detención más que todo para preguntarme, bueno, si yo sabía quién financiaba esos grupos, si yo sabía quiénes eran tales y tales personas, por qué yo me la pasaba allí en Altamira con una cámara y en Chacao, a qué medios le reportaba, por qué yo reportaba a medios internacionales, a qué me dedicaba yo. Bueno, eso fue un examen oral que me hicieron durante 6 horas. Y yo quizás fui uno de los que tuvo la suerte de que, bueno, más allá de que me hayan quitado un teléfono y algunos papeles que tenía encima, pues salí, como dicen aquí en Venezuela, barato, ¿no? Todos los periodistas que le han golpeado, que le han quitado computadoras, le han hecho de todo. Pero eso que yo viví es el fiel reflejo del problema que tenemos en Venezuela para poder informar. Aquí en los medios oficiales han satanizado la protesta. La protesta efectivamente en algunos momentos se volvió violenta porque yo lo reconozco, pero la violencia venía precisamente cuando a ti te viene un contingente de guardias nacionales o de policías nacionales bolivarianos con un equipo antimotín a sencillamente no mediar palabras y lanzarte cualquier cantidad de gases lacrimógenos y de perdigones plásticos y todo lo que ha acontecido a estas protestas, ¿no? La exageración al orden público. Una cosa es mantener el orden público y otra cosa ya es hacer una represión. Inclusive fui testigo muchas veces aquí en Altamira de cómo los jóvenes estaban sencillamente trancando una calle y les llegaban 200 motos a golpearlos, a echarle lagrimógenas, se llevaban a la gente detenida, inclusive gente de la tercera edad. Bueno, aquí ocurrió de todo y eso lamentablemente no se reflejó en los medios internacionales, en los medios locales. Pero que no se refleje en la prensa venezolana no quiere decir que no pase. Sí, por supuesto. Gracias a ventanas como esta y a medios internacionales que se sabe lo que pasa en Venezuela, porque los medios nacionales no publican nada. Pero para retomar lo que fue la pregunta, Gerardo, la protesta se ha paralizado, digamos que se ha atenuado, han habido muchas variantes, la expectativa por el juicio de Leopoldo López, el tema de alguna manera el cansancio evidente que sufrió la sociedad después de más de 90 días continuos, pero es falso que se haya paralizado del todo. En Caracas se ha paralizado, pero en el interior del país tú tienes protestas diarias. En el San Cristóbal, estado fronterizo con Colombia, la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, tenemos protestas diarias. Nuevos escenarios que se han dado en el estado Aragua, nuevos escenarios que se han dado otra vez en Valencia. Aquí la protesta lo que ha ido es atenuándose y
De estar de acuerdo con la protesta, mira, yo creo que en los niveles de desastre que tenemos en Venezuela, la salida es manifestar el descontento ante un gobierno que no acepta dialogar. Pero es lo que en España se llama, Marco, el derecho al pataleo. Porque más allá de que protestes, no va a pasar nada. Esto, me disculpo con la gente si suena muy duro, pero no va a pasar nada más allá del hecho de que, ok, sales, demuestras tu descontento, pero el gobierno sigue allí y la agenda del gobierno continúa allí. Sí, pero fíjate algo, Gerardo. Ahorita hay mucha expectativa con el tema del aumento de la gasolina, porque si bien los sectores que han estado normalmente protestando se han asociado a los sectores clase media, ¿no? Y a los estudiantes universitarios. El aumento de la gasolina en Venezuela, un país como nosotros, asocia directamente a los hechos que ocurrieron en el año 89 con el famoso Caracazo, donde no fueron precisamente protestas estudiantiles las que se originaron, sino una manifestación de los sectores más pobres que bajaron de los cerros más pobres de Caracas y de otras ciudades y colapsaron al país durante esos días. Tú lo debes recordar, y bueno, eso está en la historia venezolana reciente como unos hechos que los que teníamos ya más o menos corta edad nos recordamos como una película. Derecho a pataleo, como dicen en España, mira, yo prefiero un derecho a pataleo continuo a una sumisión callada y tranquila como durante unos 12 o 13 años mantuvimos con Hugo Chávez. Yo creo que ya la gente se ha terminado de dar cuenta de que sí, quizás no salga el gobierno por hacer una manifestación, pero tampoco no podemos quedarnos tranquilamente en nuestras casas. Algo hay que hacer, hay que ir a la calle, hay que manifestar públicamente en los sitios donde esté, donde se pueda hacer una manifestación y demostrar que sencillamente hay una posición contraria a lo que es el gobierno. Y esto es interesante, Gerardo, para culminar la respuesta, porque mucha gente cuando se hacen las manifestaciones, inclusive chavistas, que pasan y ven esas manifestaciones, se identifican y empiezan a abrir los ojos y se dan cuenta, mira, esta gente no está manifestando porque son unos enviados de Obama desde allá de los Estados Unidos que vinieron aquí, no, unos infiltrados de la CIA, no. Venezolano como tú, como yo, que está expresando lo que tú no te atreves porque tú tienes un sentimiento por el comandante, pero ya el comandante no está. Y su hijo político, Nicolás Maduro, no está haciendo las cosas bien. Y no necesariamente porque tú seas chavista no vas a dejar de manifestar, porque hay bastante gente en el chavismo descontenta con este desastre. Marco Morín, periodista, analista internacional, me atrevo a decir brillante expositor del tema venezolano, de la tragedia actual de Venezuela. Y no quiero con esto sonar dramático, es que sencillamente es trágico lo que está pasando en Venezuela. Y esto tiene que ser tratado con mucha sutileza, el tema. Hay que entender lo que está ocurriendo, hay que preguntar más, hay que informarse mejor, para que España no termine así. Lo decimos de esta manera. El populismo de izquierdas en España ha tomado terreno en el último año. No voy a mencionar nombres, el personajillo ni nada, pero que sí. Y nadie quiere eso. Ya Venezuela ha sufrido muchísimo. Hay 2-3 millones de españoles viviendo en Venezuela, o descendientes de españoles. Y es doloroso saber lo que está ocurriendo en Venezuela. Que es increíble cómo un país tan rico tiene una realidad tan pobre en lo económico y en lo moral. Marco, nuestras reservas morales son inversamente proporcionales a nuestras reservas de petróleo, sin duda alguna. Marco, ¿cuál es el mensaje para finalizar? Tenemos ya 2 o 3 minutos para terminar la entrevista. ¿Qué quieres decirle a la audiencia? Rápidamente. Bueno, primero agradecerles a ustedes, a ti Gerardo, y a la radio digital de Madrid, Radio de Madrid, por esta oportunidad de hablar con ustedes aquí de Caracas, Venezuela. Que ustedes, así como ustedes y otros grandes amigos que tenemos en el mundo, bueno, nos ayudan a divulgar lo que pasa en el país, lo que pasa en Venezuela. El cerco informativo que tenemos es muy grande, el bloqueo informativo por parte del gobierno es grave. Control de medios, control de editoriales, control de todo y sale lo que ellos realmente necesitan que salga. Agradecer profundamente a España que no se deje llevar por esos populismos como tú lo acabas de decir, porque sabemos que está muy alborotada España en estos últimos meses con ese resurgimiento de esos populismos de izquierda, que se vean en este espejo, que se vean en un país que, bueno, económicamente pudiera estar en un nivel
de BRICS y lamentablemente somos un pobre país rico con petróleo viviendo, entre otras cosas, bueno, los niveles de inflación más altos del planeta, los niveles de pobreza más altos de América Latina, y que estos populismos no ayudan a nadie. Y sencillamente, bueno, a esos miles de venezolanos que viven en España, muchos nacidos aquí, otros que vivieron aquí y se fueron para allá, mantener la solidaridad con Venezuela, porque muchos como yo que estamos aquí, pues tenemos esperanza. Lo último que no se nos ha agotado en Venezuela, y es la esperanza de tener un país mejor en muy poco tiempo, con la ayuda para reconstruir este país de todos esos venezolanos que han tenido que salir y que han salido por la violencia, han salido por tantos problemas en Venezuela. Es hora internacional. Estuvimos con Marco Morín, analista, periodista internacional. Marco, rápidamente tu Twitter para que la gente te contacte, converse contigo si lo desea. Sí, como no, mi cuenta de Twitter es @mmorin_informa. mmorin_informa. Un placer, bueno, que tenerlos por allí para interactuar. Y bueno, normalmente estoy publicando contenidos en Venezuela, de informaciones que gracias a la red de reporteros ciudadanos que hemos ido estableciendo aquí a través del Twitter, pues me llegan informaciones y nos vamos colaborando para que la gente esté al tanto de lo que pasa, que no se publica en los medios. Nosotros nos despedimos. Esto es Hora Internacional. Usted podrá escuchar este programa en www.ladigitalradiomadrid.com, www.pinradio.net. Quien les habla, Gerardo Moreno, @GerardoMoreno82. Y nos despedimos. La invitación es pues para que nos sintonicen en horario de Madrid y en horario de Bogotá, Colombia, Miami, Estados Unidos y Brasil. Y por supuesto Venezuela. Muchísimas gracias, Marco. Nos despedimos entonces. www.ladigitalradiomadrid.com